Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, nos encontramos aquí para platicar con ustedes en nombre de la ley. Esta noche nos acompaña la doctora Ruth Villanueva Castilleja, quien ha aceptado amablemente esta invitación de Excelsior Televisión. La doctora Villanueva es licenciada y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desarrollado profesionalmente en diversas áreas, pero ha tomado la especialidad profesional, se ha dedicado mucho a lo que los abogados llamamos la justicia de menores y lo que es el sistema penitenciario. La doctora Villanueva ha ocupado muy diversos y muy importantes cargos dentro de estas materias. Ha sido presidenta del Consejo Tutelar para Menores, lo que en aquella época juvenil mía conocíamos como el Tribunal para Menores, y que los jóvenes ahora no lo identifican por aquel nombre coloquial que le dábamos del tribilín. Ha sido su procuradora de la República, de la Procuraduría General de la República. Ha ocupado muchos otros cargos dentro del sistema penitenciario y dentro del sistema de justicia para menores, y actualmente es funcionaria en esas materias en la Secretaría de Gobernación. Ruth, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y qué bueno que estás con nosotros para hablar del tema que tanto nos interesa, de los derechos, como ahora lo llaman, del niño, y que involucra todo lo que son los menores. No, al contrario, las gracias las doy yo. Me siento muy contenta, qué bueno que puedo participar en este programa, qué bueno que estamos aquí en esta ocasión platicando sobre esta situación tan importante, como tú bien lo señalas, que son los niños, la niñez, que es una población que debe de ser vista con todos los mejores ojos, con todas las mejores miradas, y donde tenemos mucho que trabajar. Muchas gracias. ¿Qué es el niño para los sistemas jurídicos? ¿Es simplemente un estatus de edad? Los menores de edad, los que no pueden tener todos los derechos o ejercerlos por sí mismos. ¿Es un estado jurídico de protección? ¿Es un estado jurídico de disminución de derechos? ¿Cómo ve y cómo ha visto a lo largo de los años la justicia, la ley, a los menores o a los niños? Efectivamente, yo creo que cuando se trata de este tema, lo primero que tiene uno que preguntarse, ¿qué es el niño? Y qué bueno que así tú me lo preguntas, porque de repente a estas alturas pareciera que ya esta confusión de saber de qué estamos hablando cuando hablamos del niño. Esta condición tiene dos vertientes, una la jurídica, y que se tiene que conceptualizar así como tal, que es el niño ante los ojos de la ley, y otra ante las ciencias de la conducta, porque ante las ciencias de la conducta tendremos que ver aspectos biológicos, psicológicos y sociales de un grupo de población que está entre los 0 y los 18 años. Esto es algo que debemos de tener muy claro. ¿Por qué? Porque jurídicamente tenemos nosotros un ordenamiento, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que nos está señalando en el artículo primero qué se debe de entender. El instrumento se llama así, Convención sobre los Derechos del Niño. Artículo primero, ¿qué es un niño? Entonces aquí nos dice, niño es toda persona hasta los 18 años, salvo que en el estado parte adquiera antes la mayoría de edad. En México no tenemos este problema. ¿Por qué? Porque en México coincide mayoría de edad con los 18 años, hay países que no lo tienen así, y tendría que aplicarse como lo está mencionando la Convención. Entonces, para México, entender niño y menor de edad son sinónimos. Esto es muy importante porque dentro de las etapas de la vida existen diferentes etapas que no necesariamente tendrían que coincidir con el ámbito jurídico. Pero en el ámbito jurídico sí, esta conceptualización que nos da la Convención sobre los Derechos del Niño abarca tanto la primera, la segunda y la tercera infancia como la adolescencia. Por eso es que hoy en día nosotros oímos mucho, en muchas legislaciones ya así se llaman, en muchos discursos así se utiliza, hablar de niñas, niños
niños y adolescentes, porque es abarcar justamente de los 0 a los 18 años lo que jurídicamente se entiende por los derechos de la niñez. Nosotros cuando observamos, por ejemplo, cómo se conceptualiza en nuestra Constitución, en el artículo 4, habla de los derechos de los niños y está hablando de esta población. ¿Por qué? Porque también va de la mano con esta condición jurídica que hacías referencia en este sentido, donde no es que se le quiten derechos a los menores de edad. No ha habido esta situación de quitar derechos. El ser humano en México jurídicamente tiene una condición muy especial. Desde que nace, nuestro Código Civil, que es el que le da esta situación, esta calidad, condición jurídica a la persona en nuestro país, nos está diciendo que todas las personas tienen derecho, aún desde antes de nacer. O sea, esto ha sido de siempre, pero nacen con una capacidad de goce, que todos los tenemos, todos desde que nacemos, y existe otra capacidad de ejercicio. Esta capacidad de ejercicio es la que se adquiere cuando ya cumplen los 18 años y son mayores de edad. Aquí sí ya entra en una condición jurídica diferente de ser menor de edad y ser mayor de edad, que está involucrado en este instrumento internacional que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que así lo precisa. Capacidad de ejercicio, entonces, lo entendemos como la capacidad, la suficiencia jurídica que tiene el individuo para ver por sí mismo y hacer valer y ejercitar sus propios derechos sin necesidad de un protector, de un intermediario, de un tutor, de un padre o de la propia ley y autoridad. Así con las palabras que lo estás diciendo, ¿quién ejerce la patria potestad? ¿Quién ejerce la tutela? En ese sentido, ¿cuándo? Cuando son menores de edad. Adquiriendo la mayoría de edad, ya no. Cuando hablamos de estas normas sobre el niño, estamos hablando de el niño o el menor como víctima, como maltratado, como golpeado, como abusado, como asesinado, o estamos hablando del menor como infractor, es decir, como victimario en algún sentido, si cabe la palabra. El instrumento de la Convención sobre los Derechos del Niño es una norma que tiene 54 artículos. En esos 54 artículos se habla del niño cuando es adoptado, cuando es violentado, cuando estudia, cuando está en situación de riesgo, en fin, en una serie de circunstancias, porque el niño atraviesa por múltiples circunstancias, no es una sola. Y en dos artículos, únicamente en el artículo 37 y en el artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se habla cuando infringen la ley penal. Y me refiero yo a este término porque es el que utiliza la Convención. Hoy en día, ha costado trabajo entender el concepto de infringir la ley penal, pero eso es lo que utiliza la Convención, que es ley suprema para México. Entonces, dos artículos se refieren específicamente a este grupo de población que infringe la ley penal. Y por lo que hace a nuestra Constitución, el artículo que yo mencionaba, el cuarto habla para toda la niñez en todos los ámbitos, y en el artículo 18 constitucional se remite a lo que sucede cuando los que infringen la ley penal tienen menos de 18 años. Ahí es un artículo específico efectivamente para atender a esta población. El artículo cuarto va para todos los niños de México. Y en la Convención igual va para todos los niños, y en dos artículos nada más se remite a lo que es cuando se infringe la ley penal. Porque, insisto, esto tiene que caminar por todos los ámbitos donde transita el menor de edad. De hecho, por eso en los instrumentos internacionales, en todos ellos, se hace una clara referencia a la necesidad de una especialización para aquella persona que va a trabajar con los niños. Esto es algo que tiene que llamarnos mucho la atención cuando nosotros hablamos de que se va a orquestar un ámbito de justicia en materia agraria, civil, laboral. No hay instrumentos que se refieran a la especialización. En el ámbito de los niños, en todo se refiere a una especialización, porque esto sí es una necesidad. No cualquiera puede llegar. A veces pareciera que es muy fácil hablar de niños y todos opinamos cuando se trata de niños, como tenemos hijos, creemos que ya podemos opinar, ¿no? Pero la especialización sí es algo que eso está normado, y no lo norma sino la Secretaría de Educación Pública. Eso está en la Ley de Educación. Quienes
un licenciado, quién es un especialista, quién es un maestro y quién es un doctor. Y las leyes nos están diciendo, tienen que ser especialistas, se tienen que formar personas especializadas en la materia. Y yo aquí aprovecho para comentar que un gran logro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, es que ha abierto una especialidad en Derecho de Menores. Entonces, los abogados de México que quieran estudiar sobre menores, ya tienen una especialidad porque van a conocer, como tú bien precisabas, qué pasa con los menores que trabajan, los que son víctimas, los que son discapacitados, los que están en riesgo y los que infringen la ley penal, porque no todos son los que infringen la ley penal. Es una condición muy buena, que son la mínima parte. Qué bueno. Antes de proseguir, quisiera poner un ejemplo para ilustrarnos mejor. Todos sabemos lo que le pasa al hombre de 20 años que mata. Pero ¿qué le pasa al niño de 16 que mata? E incluso, ¿qué le pasa al niño de 4 años que mata? ¿Qué sucede? Aquí, como yo me refería en el artículo 18 constitucional, ahí están los principios que dice cuál es el sistema de justicia para los menores de edad que infringen la ley penal. Y entonces yo me referiría al primer párrafo únicamente ahorita. Y señala muy puntualmente que el Estado, la Federación, los Estados y el Distrito Federal crearán un sistema integral de justicia para las personas entre 12 y 18 años. Ya hay una primera separación. Correcto. Que infringen la ley penal, que cometen conductas tipificadas en las leyes penales, dice. Y un sistema de rehabilitación y de asistencia para los menores de 12. Son dos sistemas diferentes en el caso que tú citas, unos para los que tienen 4 años, otros para los que tienen 16, y el que tiene 18, lógicamente, entra con otra normatividad. Y ahí viene un sistema especializado para atender a este grupo de personas que, bueno, propiamente son dos sistemas especializados, los menores de 12 y los mayores de 12 hasta los 18 años. El menor de 12 prácticamente es inimputable, es decir, no asume ninguna consecuencia de derecho si comete una conducta antisocial. Él entra en este sistema de rehabilitación y de asistencia. Y entonces en este sistema de rehabilitación y de asistencia se tiene que seguir todo un proceso también, porque primero tendríamos que ver si efectivamente fue él el que cometió esta conducta o no. No importando que tuviera menos de 12 años, se tiene que regular también todo este trabajo y si efectivamente ha cometido esta conducta, entrará en este régimen en donde las respuestas son asistenciales y de rehabilitación. Y sobre esto se tiene que trabajar porque efectivamente es una desgracia, pero las mayores conductas que se dan en estas edades son cuestiones de errores de los padres que dejan la pistola, que dejan algún arma, que disparan y está ahí el hermanito, la mamá. Esto es una situación muy grave, sí se priva de la vida a otra persona, es una desgracia y sí tiene necesidad el niño de tener un régimen que lo apoye, lo acompañe y lo pueda ayudar en esta situación por la que está transitando, ¿no? Vamos a un brevísimo corte y regresamos para seguir platicando con Ruth Villanueva. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.